Pablo, como tal, tenía un gran poder. De hecho, la iglesia tomaba las decisiones, les decía a los reyes qué se tenía que hacer, aunque el señor feudal también en su propio territorio era quien que ahí ejercía control. Ok, ¿hay alguien en el chat? Voy para allá para el chat. Ok, Yexalén dice, ok, la monarquía que era parte, pues, ahí participaba la iglesia, pero al final del día la iglesia era la que, determinaba. La monarquía es entendida como una forma de gobierno. Ok, excelente, muy bien. Bien, vamos a otra característica, por favor, alguien que no haya pasado. Martínez González, por favor, adelante. ¿Qué otra? ¿Ya me escuchan? Excelente, muy bien. Ok. Bueno, bueno, estábamos comentando de que en esta época también se daba surgió lo de la comercialización. Ya cambió de monedas perdón, de troque a monedas. Y tenemos que también, todo este modelo se basa en la explotación agropecuaria y bueno, tengo eso anotado. Feudalismo, ok. Sí, no era una actividad principal, pero sí existía. Y vean el chat tan grandote que nos mandó Diego. El medio para generar la riqueza era la posesión de las tierras. Efectivamente, la riqueza se medía a partir de la gran A través de cantidad las de... tierras. Mándeme. No, sí. A partir de la gran cantidad de tierras que se poseía, efectivamente la riqueza se medía ahí en el esclavismo, el número de esclavos, ¿no? Digo, sí propiedades, pero el número de esclavos. Aquí las grandes cantidades de tierra. ¿Y quién crees que era la más rica? ¿Quién poseía las grandes extensiones de tierra? ¿Qué clase social? ¿Alguien sabe? Dígamelo por fin. La nobleza, la corona. La nobleza, la corona. No, son respuestas equivocadas. La iglesia, efectivamente. La iglesia, estamos en el chat, efectivamente. ¿Por qué no hacen uso del micrófono? Bien, ahí está la manita para arriba. Tristeza para Enrique y tristeza para Max. ¿Sale? La iglesia era la que tenía grandes extensiones de tierra. Ok, Daniel, ya vi que no sirve su micro. Ok. Efectivamente, era la gran propietaria de extensiones de tierra y luego cuando quisieron un poco como regir, controlar las extensiones de tierra, entonces la iglesia para que no se viera despojada de sus tierras emplea una estrategia excelentísima, es decir, empieza a crear todos estos hospitales, orfanatos, todo eso de asistencia a las personas. Entonces no se crean que realmente lo hizo porque la iglesia, uy, es muy buena y actúa de corazón. No lo digo yo, están los hechos, está la información. Entonces la iglesia, como tenía grandes cantidades de tierra, lo que hace es justamente crear esta parte de hospitales, esta parte de crear orfanatos, esta parte de crear lugares de atención a los más necesitados, pero era para que no les expropiaran las grandes cantidades de tierra que poseían. Como tal, fue un mecanismo de protección. ¿Por qué creen que en México la iglesia no quiere a Benito Juárez? Revisen la historia. ¿Sale? Esto tiene que ver justamente porque en México, por lo menos hablemos de México, aunque vamos aquí en otro siglo, pero son rasgos de lo que se dio incluso en Europa. El Estado asume el control de los nacimientos y de funciones, el registro civil. Antes lo tenía la iglesia. ¿Quieres una muestra? Vete al centro, Metro Hidalgo. Ahí está la iglesia de San Fernando y ve cómo está el panteón al lado de la iglesia, ahí en plena ciudad, en medio de la ciudad. A ver, dice Diego. Ok, esta parte en apariencia se supone que
Los reyes, la iglesia eran los que tenían el control. Sin embargo, ya cuando venía esta parte de los feudos, los señores feudales a nivel local eran los que tenían el mayor poder en esos territorios o en esas extensiones de tierra. Pero en cuanto a la forma de organización social, pareciera que desde arriba se tomaba, aunque de manera local, ellos eran los de mayor poder, pero muchas de las decisiones dependían de lo que se hacía, lo que decía la iglesia, porque la iglesia le mandaba la corona y la corona, bueno, era como el emisor. Y acuérdense que los reyes eran reyes porque así Dios lo había determinado. Ok, perfecto, excelente. ¿Qué otra característica, García Fajardo? Hilary Yuriko. ¿Qué otra característica tenemos ahí? Ay, perdón, maestra. No problem. Pues ahora sí que no sé, se basaban en dos tipos de economía diferente. Era la economía terrateniente y la economía en... Ay, no me acuerdo cómo se llama. A ver, otra vez, a ver si te ayudo. Ajá, que tenía dos principales economías. Era la economía terrateniente, que era la de labrar la tierra, y la otra, pero no me acuerdo cómo se llama. Agricultura. Esa, la economía tributaria. Ok, terratenientes son las personas que concentran grandes cantidades de tierra. Ok, y la actividad económica que hacían, trabajaban la tierra, ¿no? Esta parte de la agricultura, había zonas de pastizales también. Economía tributaria. No así tributaria. Siempre ha existido esta parte de los tributos, pero sí se pagaban los tributos al señor feudal, a la iglesia. Acuérdate esta parte del diezmo como tal. Bien, ok, dale pues, ahí vamos. Diego Eduardo, ¿qué otra característica? Usted es el que nos está, no es Diego Arias. Otra característica, Diego Eduardo. Tierra llamando a Diego Eduardo, tierra llamando a Diego Eduardo. Presente, pero no conectado. Bueno, conectado sí, pero no atento aquí. De hecho, me doy cuenta porque luego es cuando terminamos, ahí siguen algunos conectados, ni cuenta se han dado. Bueno, en fin, esperemos que no sea el caso. Ahora sí que cada quien, o ya no reaccionó. No, Marco Antonio, no tengo una manita. Iraí Cedillo, adelante. De que a lo mejor otra característica es de que en ese tiempo era como un tipo de sistema cerrado. Aquellos que ya nacían siervos o se hacían siervos, ya no podían subirse a más, a menos que ocurriera algo, pero casi siempre se quedaban ahí mismo. Igual los esclavos seguían siendo esclavos así por siempre. Ok, ya había los siervos, la servidumbre, y acuérdense esas ideas, ¿no? Como eres pobre, naciste pobre y así tienes que hacer, y tienes que renunciar a tus bienes. Ahí estaba Santo Tomás de Aquino, San Agustín, renunciar a tus bienes para poder alcanzar un espacio, un lugar en el cielo. Es parte de una ideología del sistema de creencias y pensamientos. Por eso cierto grupo de personas o las personas más pobres se les inculcaba la idea que no podrían tener bienes porque entonces no podrían asegurar su lugar en el cielo, su lugar con Dios. Y acuérdense que había quienes cuestionaban la idea de Dios. Acuérdense que la iglesia era tribunal, la iglesia juzgaba, la iglesia aplicaba castigos, la iglesia mató en nombre de Dios o asesinó en nombre de Dios. No lo digo yo, Coste, porque yo soy católica, pero hay unos otros católicos que no se me vayan a ofender. ¿Sale? La iglesia asesinó en nombre de Dios, aplicó la hoguera, decapitó, ahorcaba, quemaba vivo a la gente, esa es la hoguera, ¿no? También aplicaba esto de látigos, encerraba a los calabozos, privaba de la libertad. Tú no tenías ni derecho a la defensa porque bastaba con que la iglesia dijera era
¿quién podía contravenir a la palabra de la iglesia? Porque la iglesia lo que decía, eso era ley. Pues imagínate en el estado de indefensión en el que se encontraba el individuo si es que lo llegaba a juzgar la iglesia. En cuanto al conocimiento, también te acusaban de hereje, ¿no? Había personas con el uso de la razón, con explicaciones científicas, pero la iglesia no permitía eso. Y entonces lo acusaba de hereje, de brujos, como tal. ¿Vale? Entonces fíjate, ¿eh? ¿Vale? Ok, no lo digo yo, está por ahí escrito, por favor. Bien. Hay otra manita, Eduardo García Martínez García, adelante. Ay, creo dije doble su nombre. Ah, sí, no se preocupe. Más que nada quería comentar con respecto a eso. De Sí. hecho, al lado del Museo Mide, no me acuerdo en qué calle, pero es cercano, había una expo temporal dedicada literalmente a las herramientas de tortura de la iglesia. Y decían Ujú, que la tortura era peor para aquellas mujeres que se les culpaba de brujería, como decía, de los herejes. ujú. Ok, ha de ser el Museo de la Santa Inquisición que está ahí en contraesquina de donde es Santo, ¿cómo se llama? Andy, creo que por ahí. Santo Domingo, ¿no? Ahí, de hecho, Sí, ahí sí, sí. estaba la placita, en esa plaza que ustedes ahí ven, está la iglesia, no me acuerdo el nombre. Antes era la Facultad de Medicina, la antigua Facultad de Medicina, y estaba la iglesia, y ahí en esa plaza exhibían a las personas y las ahorcaban o las decapitaban. En esa plaza que tú ves chiquita, ahí ocurría todo eso, ¿eh? Ok, y sí, sí está la exposición, está el Museo de la Santa Inquisición. Ok, bien. Vamos a ir avanzando, solo querían que desempolvaran porque después lo recuperamos. Tenemos un siguiente equipo, Capitalismo Fase 1. Cedemos pantalla y micrófonos a Juan Andrés, a José Alejandro y Maximiliano. Adelante, por favor. Ah, dice su compañero que ayer ya se abrieron museos. Déjenme ver. Voy a ver quién escribió porque Cristian. Sí, ya vi. Sí, ya, creo que sí, no sé, no sé bien. No, ahora no vi cómo está, no vi la videoconferencia de la Ciudad de México, así que no sé qué fue lo que se abrió, pero sí me acuerdo que estaban proyectándolos para esta semana. Si van, vayan con mucho cuidado, por favor. No vayan este fin de semana porque este fin de semana es puente. O habría que ver, ¿no? Si mucha gente se va a la playa o algo. Yo generalmente viajo, pero yo viajo por otras circunstancias, pero este año no lo voy a hacer. Ok, ahí tenemos ya en pantalla el capitalismo fase 1. Ok, cuando gusten, muchachos, por favor, adelante. Buenos días, nosotros vamos a presentar el Capitalismo Fase 1. Aquí está el equipo conformado por mi compañero Juan Andrés, José Alejandro y yo, Maximiliano. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Andrés. Profesora y compañeros, yo les voy a hablar sobre el capitalismo comercial, cómo es la transición de lo que es el feudalismo a lo que es el capitalismo comercial, cuáles fueron esos errores que llevaron a cabo este cambio y también un poco del origen, los inicios del capitalismo comercial. El capitalismo comercial o mercantil es el término utilizado por algunos historiadores económicos para referirse al primer periodo en el proceso del capitalismo como sistema social y económico. Dentro de esta transición existieron varios momentos claves que pueden considerarse críticos. El primero es la crisis del siglo XIV, que no solamente fue una crisis demográfica ligada a la peste negra de 1348, sino que también está ligada a una inadecuación del modo de producción feudal al aumento de las fuerzas productivas, además del aumento de la población desde al menos el año 1000. Otro factor fue la saturación de las nuevas tierras, con lo consiguiente la actuación de la ley de rendimientos decrecientes, imposibilidad de aumentar el letoritmio de mejores técnicas desconectadas de la ciencia medieval, también inadecuaciones del feudalismo para convertir los excedentes en el capital. Los señores no los invertían, traicionarían su papel social que condenaba el trabajo y los campesinos no disponían de ellos, mientras que la burguesía y la ciudad ocupaban el papel subsidiario. Al alcance de este papel no es uno de los puntos centrales del debate historiográfico entre los
autores. En resumen, desde el siglo XIV comienza a disolverse el feudalismo, no solo en sus aspectos económicos, sino sociales y políticos, fin de la servidumbre y el vasallaje en Europa Occidental, división de la nobleza alta y baja y aumento del poder de las monarquías autoritarias frente a las monarquías feudales anteriores. El origen del capitalismo. El capitalismo como tal surgió por primera vez en su forma inicial mercantil durante el siglo XIV. Era un sistema de comercio desarrollado por los comerciantes italianos que deseaban aumentar sus ganancias vendiendo en otros mercados diferentes a los locales. El capitalismo era un sistema de comercio de bienes fuera del mercado local para poder aumentar las ganancias de los comerciantes. Sin embargo, este nuevo sistema inicialmente era limitado, hasta que las crecientes potencias europeas comenzaron a beneficiarse del comercio a larga distancia, cuando emprendieron el proceso de expansión colonial. A continuación sigue mi compañero Maximiliano. Bueno, aquí un poco de la superestructura. En esta parte hay un poco de ambigüedad, ya que al ser el inicio del capitalismo hay una línea muy borrosa en donde se empiezan a dar los cambios. Justamente en cuanto a la superestructura es muy paulatino, pero de los cambios más notorios que se dan es que en la base del capitalismo se encuentra la propiedad privada de los medios de producción y la explotación del trabajo asalariado. Y el papel del Estado es básicamente velar por esa propiedad privada de cada una de las personas, eh, intervenir de una manera limitada en la actividad económica, porque básicamente lo que se trata de hacer es fomentar el comercio entre todas las personas de una manera más liberal. Se crean instituciones políticas y jurídicas justamente para poder llevar ese control un poco más limitado y poder mantener el orden dentro de la economía. Se instaura el sistema de ideología burguesa, que es el sistema que llevamos hasta la vida que llevaban en este tiempo, y a través de esta ideología es donde se empieza a excluir de la vida política a las masas trabajadoras, ya que al nacer en un entorno socioeconómico bajo es muy difícil que una persona con poca educación pueda subir a altos cargos de estas instituciones. Justo el entorno social del capitalismo es un entorno en el que se prolifera la lucha de clases del proletariado, donde se expresa básicamente el antagonismo entre clases básicas de la sociedad capitalista, que en este caso es el proletariado, como dije, y la burguesía, que son las personas que mantienen tanto el poder como las grandes cantidades económicas. Bueno, en cuanto a los rasgos característicos del capitalismo, se encuentra la anarquía de la producción, crisis periódicas, el paro forzoso crónico en cuanto a la producción, miseria de las masas, mucha competencia y guerras tanto por territorio como por poder. Ahora le cedo la palabra a mi compañero José Alejandro. Sí, yo les voy a platicar de la infraestructura aplicada al capitalismo comercial o mercantil en este caso. En cuanto a fuerzas productivas, tenemos que la riqueza obtenida del comercio se utiliza como capital. Esto se quiere decir que el dinero se invierte para producir más ganancias. Es un proceso que tiende a la acumulación del capital por parte de la alta burguesía comercial y financiera. También tenemos el surgimiento de nuevas formas de trabajo como el trabajo a domicilio y el trabajo asalariado. Esto quiere decir que ya en este nuevo modo de capitalismo tenemos que ya se cuenta con una especie de sueldo por trabajo realizado, aunque normalmente sí eran explotados, como ya ha mencionado mi compañero Max, en algunos casos, pero pues ya se contaba con un sueldo fijo, por decirlo de algún modo.
Luego tenemos que saber la fuerte relación económica entre las zonas rurales, el campo, y las zonas urbanas, las ciudades. Con esto se fortalece la economía y un apoyo muy grande hacia las zonas rurales. Tenemos el gran desarrollo del comercio a partir de cambios de la producción agrícola que impulsa la utilización y circulación de la moneda. Y se inician los viajes de exploración para descubrir nuevas tierras y nuevos recursos. Aquí les voy a platicar un poco de las relaciones sociales de la producción. En este caso, ¿qué relación había entre las personas de ese tiempo? Tenemos que la sociedad privada de los medios de producción estaba conformada más que nada por una relación de satisfacción mutua entre lo que es el vendedor y el comprador, ya que por una parte tenemos que la distribución de la economía estaba dividida entre, bueno, si, como la tenemos actualmente, de hecho, si tú querías comprar algo, debías trabajar para conseguir la moneda y con esa moneda comprar. Así el vendedor obtenía su capital y podía volver a surtir la necesidad que el trabajador necesita. Y creo que eso sería todo. ¿Ya termina entonces con esto el equipo? Sí, profesor. Sí. Ok, sale entonces el primer integrante. ¿Cuál fue la conclusión a la que llega? Que el capitalismo comercial surge a partir de las deficiencias que generaba el feudalismo. Los comerciantes querían generar más ingresos, a lo cual el mecanismo del feudalismo no les dejaba. Por lo tanto, empezó a surgir este capitalismo comercial, que es el capitalismo de primera fase, que abarca del siglo XV al siglo XVIII. Ok, entonces las formas de producir cambiaron. Sí, también en parte, porque ya no todos, ya como tal, ya todo el poder económico ya no recaía sobre los señores feudales, sino que también ahora entraban en lo que eran directamente los comerciantes, los empresarios, por así decirlo. Ok, sí, los comerciantes. Ok, sale Max, adelante. Su conclusión, ¿qué descubrió? Bueno, justamente a la hora de estar buscando información sobre todo este tema de la superestructura, encontré muy poca. Y de lo que estaban hablando en algunos artículos que encontré es que justo esa línea es tan borrosa que no se encuentran como tantas características que caractericen a esa primera etapa del capitalismo. Las que encontré fueron las que pues puse en la exposición, pero que justo a la hora de transicionar tan lentamente fueron cambiando las cosas demasiado, pues sí, lento, como para poderse dar cambios significativos en cuanto a la estructura del gobierno. Ok, bien, y la última persona, el último integrante. Sí, que gracias a esos pequeños cambios que hizo el capitalismo se pudo abrir más trabajos en sí, como mencioné la parte de que se abrieron las navegaciones y que se abrió un salario fijo para aquellos que también se dedicaban a la distribución de los bienes. Por esa parte yo creo que igual ayudó en cierta forma. Ok, ¿algo más? ¿No? Ok, bien, sale. A ver, muchachos, aquí tenemos, vamos nada más una precisión ahí porque está el otro capitalismo. Aquí tenemos el capitalismo en su fase comercial, efectivamente. ¿Por qué se da esto, muchachos? Tiene que ver con la expansión
con los descubrimientos tecnológicos, con toda esta expansión y nuevas rutas comerciales, el descubrimiento de nuevos territorios. Acuérdate que el feudalismo, así como tuvo sus momentos de apogeo, empieza a haber una decadencia como tal. Evidentemente van cambiando, acuérdate la idea que se tenía del mundo, ¿no? Que decían que si rebasaban cierto límite del mar, los barcos tendrían a caerse, porque el mundo era como, tenemos todas estas ideas de Copérnico, ¿no? Sobre todo. Que el mundo era plano. Ándele, así es. Pero resulta que siempre hay personas muy aventureras y entonces se arriesgan y viene esta parte de los nuevos descubrimientos geográficos. Como tal, se descubrió el Océano Pacífico, se descubre todo lo que es esta parte de América, esta idea de Cristóbal Colón. Esas potencias en aquel entonces era España, y aunque ya estamos hablando de 1400, siglo XV, al final del día, imagínate cuánto costó el viaje de un Colón, una noche de fiesta de la corona como tal, imagínate todo lo que gastaban, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Esta parte de la idea del conocimiento de lo que es la geografía, la física, biología, química, nuevos territorios, nuevos bienes, y si descubro nuevos territorios, pues hay nuevos productos que ofrecer, ¿no? No solo los que se encontraban allí en Europa, sino los provenientes de otros continentes. Dame un segundo que tengo el de la basura, por favor. Bueno, parece que se alejó un poquito. Entonces empieza a haber nuevos productos. Imagínate, te digo esto. Los comerciantes, ¿cómo surgen los comerciantes? No solo estaban al interior de los feudos, afuera de las ciudades amuralladas se empezaron a instalar también ciertos comerciantes que traían productos que no se ven, que no existían dentro de cada territorio, cada ciudad amurallada. Eso se llamaban burgos, en aquel entonces se les consideraba burgos. Y luego iban de una ciudad amurallada hacia otra, iban a ciertos lugares, y de hecho de ahí se atribuye también que se hacían las famosas ferias. De ahí también se le atribuye el origen del pago de peaje. Hoy en día lo que pagamos en autopistas es eso. Pues en aquellos tiempos, ¿qué crees? También para transitar por ciertos caminos que iban abriendo, pues se pagaba el derecho de peaje, sobre todo esos burgos que eran los que comerciaban y que llevaban mercancías a diferentes ciudades amuralladas. No vivían en esas ciudades, estaban ellos, se colocaban afuera. Y incluso hasta con los grandes descubrimientos traían esto de alfombras y productos que no existían ahí, que no se comercializaban ahí. Eran como esos productos que decían así raros, exóticos como tal. Así se consideraba. Esos burgos son los que van permitiendo que el comercio crezca. Bien, por eso estos burgos incipientes de esa época son hoy los grandes empresarios, las grandes transnacionales, y son a las que a partir de entonces el mundo se mueve a partir de la actividad comercial, toman mayor poderío, donde se consolidan como clase social fuerte con la Revolución Francesa. Acuérdate que la revolución industrial, sus aportes son en materia económica, la revolución francesa en materia jurídico-política como tal, y los avances tecnológicos, ¿no? Estas nuevas máquinas, nuevas herramientas. Se llama mercantilismo porque ahí la riqueza se medía a partir de los metales preciosos, las grandes cantidades de metales preciosos. Muy importante, por favor, eso. Y después va a venir otra fase del capitalismo
la comercial o mercantil que le van a llamar, viene, perdón, la fase industrial. ¿Vale? Ok, hasta aquí entonces vamos cerrando con esta parte. ¿Alguien por ahí alguna duda de lo comentado ahorita? ¿Cómo es que empieza a generarse? ¿No? De ahí viene también un poco se dice la desaparición de los oficios. Acuérdate del panadero, herrero. No están desaparecidos del todo, pero ellos ya no producen para sí mismos, van a ser después sustituidos, pero eso es parte también del capitalismo industrial. ¿No? ¿Vamos bien, muchachos, o no? Sí, maestra, ¿todo bien? Sí, Muy profesor. bien. Ok. Sí, maestra. Es que hablar de capitalismo son muchas cosas, pero nada más con que tengamos ahorita cosas generales es suficiente. Necesitaríamos un semestre único para eso, pero no se puede. Ok. Bien, vale, vamos continuando el siguiente equipo, fase 2, por favor. Sí, maestra. Voy a compartir. Sí, adelante, por favor. Creo que ahí ya se ve. Sí, ya se ve. ¿Se ve el escritorio? Ok. Así es, ya se ve la diapositiva. Bueno, buenos días compañeros, buenos días profesora. En esta ocasión les vamos a presentar sobre el capitalismo en la fase 2. Estamos conformados por, resumen anterior, gracias, Guerrero Valencia, Ricardo Alexis, Hernández Canes Aaron y su servidor González Telles Juan Manuel. Ahora sí. Lo que haré yo será introducirles un poco en cuestión a las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Como tal, sabemos que en las fuerzas productivas son todas aquellas medios materiales, mano de obra y técnicas utilizadas para el desarrollo de proceso. Esto quiere decir que incluyen bienes materiales como herramientas, maquinarias, terrenos, insumos, esfuerzo humano como la mano de obra, horas de trabajo, equipos y cosas similares. Sabemos que las fuerzas productivas evolucionan con el paso del tiempo, perdón. Aumenta el progreso científico y tecnológico aún dentro del periodo del capitalismo. De acuerdo a la interpretación de Karl Marx, las fuerzas productivas eran hechas a partir de las relaciones económicas de producción, considerando que a cada estadio de desarrollo de fuerzas productivas corresponde un tipo determinado de relaciones de producción, dependiendo del tipo de sociedad y política en cuestión. De hecho, existen dos textos de Karl Marx sobre toda esta situación que destaca las fuerzas productivas y las relaciones sociales, las cuales son La miseria de la filosofía en 1847 y La introducción a la crítica de la economía política, en 1859. Para esta situación existen dos factores productivos, los cuales son la fuerza de trabajo y el medio de producción, el cual será explicado un poco más adelante. Siguiente, por favor. Las relaciones de producción. Este es un término de Karl Marx, haciendo referencia a las relaciones que los seres humanos mantienen entre sí. Esto ocupando una posición jerárquica, es decir, como es en un trabajo. Existen como tal obreros, encargados y jefes. Este término explica las relaciones que se mantienen los individuos entre sí, así como el estudio de las relaciones en función de la situación que ocupan estos individuos en un organigrama social, como les está explicando. Teniendo en cuenta, por tanto, si estos individuos son poseedores o no de los medios de producción. Explica como tal las relaciones que mantienen los individuos, su función en una situación, lo que tienen que hacer y hasta qué punto llega esa zona. Existen los tipos de relación de producción, bueno, de acuerdo a Karl Marx, que son las que ya hemos estado viendo, perdón, con las cuales son las comunidades primitivas, el capitalismo, los feudales, las antiguas, socialistas y la esclavitud. Con el paso del capitalismo capitalista en producción en Europa Occidental, transformó las relaciones sociales y de circulación de mercancías, construyendo la relación de producción básica en determinados productos de mercancía, perdón.
De esa forma se puede afirmar que el rasgo más importante del capitalismo es la producción de mercancías, en el cual se ve involucrado la jerarquía que, como apenas mencionaba. Por tal razón, Karl Marx hubo de investigar aquello que definieron sus predecesores como la acumulación previa o acumulación originaria. De acuerdo al filósofo Treveris, eh, se refiere a la acumulación originaria como la expropiación originaria, pues se concibió con una serie de procesos históricos que acabaron destruyendo la unidad originaria que existía dentro del hombre trabajador y sus medios de trabajo. Como tal, ah, sí, bueno, eso ya es la siguiente, que le toca a mi compañero, así que continuamos. Sí, bien. Ahora, buen día, compañeros y compañeras, maestra. Soy Alan Hernández, su servidor, y voy a exponer acerca de la fuerza de trabajo y medios de producción. Ambos van muy ligados entre sí, por lo cual voy a abarcar primero fuerza de trabajo, luego medios de producción y finalmente vamos a hacer como una pequeña semblanza entre ambos. De primera instancia, para entender lo que es la fuerza de trabajo, nos es muy útil la definición dada por Carlos Marx, la cual es que entendemos por esta capacidad de trabajo, la fuerza de trabajo empleada, que es un conjunto de condiciones físicas y espirituales, es decir, nuestras habilidades tanto intelectuales como la fuerza bruta que nosotros poseemos, las cuales se dan en la corporeidad, que es decir, nuestro cuerpo. Buena personalidad del hombre, y esta se pone en acción al productor de uso de cualquier clase, es decir, la fuerza de trabajo también es producida al efectuar algún trabajo. La siguiente, por favor. Bien, ahora primero vamos a entender la situación y condición, es decir, qué son las condiciones en las cuales se tenían, por las cuales se movió o se cambió esta fuerza de trabajo. Para entenderlo, antes de abarcar estos puntos que he puesto delante de ustedes, voy a mencionar algunos datos como lo es que había ya velas de viento, las cuales las velas de viento son una herramienta que también facilitó lo que es el trabajo, ya que pudieron hacer los viajes, como ya se estaban comentando, los cuales llegaron hasta el Nuevo Mundo, que es viajar por alrededor del mundo sin hacer el esfuerzo físico, que es el estar moviendo todo el tiempo con los remos. También estuvo los molinos de viento y las turbinas hidráulicas. Estas liberaron también a los seres humanos y hasta a los mismos animales que también hacían un trabajo, así pues, haciendo posible el nacimiento del sistema capitalista, que es un sistema de producción, el cual voy a mencionar un poquito más adelante. Bien, esto es importante y cabe destacarlo porque hasta este momento sigue estando, por ejemplo, la fuerza animal. La fuerza animal, si ustedes ven cuando se mide la potencia de los motores, pues se mide en caballos, ¿no? En caballos de fuerza, y es porque antes se trabajaba así, pero gracias a las nuevas invenciones que se han estado haciendo, los motores sustituyeron ese trabajo y revolucionaron todos estos sistemas de producción que estoy mencionando. Ahora, es necesario también entender que el capitalismo destruyó la unidad productiva feudal, como ya le estaban explicando nuestros compañeros, y liberó a los siervos del duro trabajo del campo impulsado por esa necesidad de una mano de obra en abundancia por sus fábricas. Y esto hace posible que se salga la nueva clase llamada Max Proletaria, que son los trabajadores, en este caso la clase obrera, que ahora vende su mano, o en este caso su mano de obra, por un salario que les permite subsistir y preservar la especie, es decir, asalariados. Aunque hay muchos pensadores que consideran que la explotación o la esclavitud sigue siendo algo inmutable, pues se dice que somos trabajadores, en este caso siervos, de modernos esclavos, aunque esto también es un tema a debatir, puesto que hay diferentes posturas. Ahora sí, ya entrando un poquito más en detalle, en este periodo el trabajo se constituye como una actividad central del hombre y como la actividad social central. Antes veíamos que el trabajo de las tierras era parte, pero ¿cuál era el principal, ahora sí que medio de producción? Pues los mismos campesinos o el mismo trabajo de la tierra. Posterior a ello podemos ver la primera revolución industrial, donde como tal no se destruye por completo el empleo rural, pero sí se le da muy poca importancia y esto hace que se empobrezca el proletariado, que es la clase obrera, que ya veníamos viendo como de la etapa feudal, pues era uno de los principios medios de producción. Y esto hace que con extensas jornadas de trabajo trabajen sin poder descansar y salarios que no cobren sus necesidades. Esto es que los explotaban. Y asimismo, por esto que estoy comentando, se vieron obligados muchos sectores sociales a ponerse o a oponerse a este nuevo orden mundial. La siguiente, por favor. Bien, en la segunda revolución industrial no hubo ninguna inclusión laboral de calidad, es decir, no mejoró la calidad de trabajo, ni siquiera hubo alguna mejoría o no se le dio ningún privilegio a esta clase que trabajaba sin descanso para el conjunto de trabajadores y potenciales trabajadores. Lo que sí hubo fue que hubo nuevos mecanismos, en este caso herramientas de trabajo,
las cuales facilitaron su trabajo, una sobreexplotación. Este trabajo ya era un poco más sencillo, puesto que contaban con los elementos para no desgastarse tanto. Bien, en los países desarrollados se creía que aún el denominado estado de bienestar iba a permitir amalgamar el derecho al no trabajo mercantil y a la reducción de jornada de trabajo, es decir, que se tenía la esperanza de que un trabajo no iba a ser de tanto tiempo, no iba a ser tan pesado y al final iba a ser con los mismos resultados. La siguiente, por favor. Bien, el asalariado, esto ya es un poco más adelante, conforme a los siglos que nos tocaron. Si me escuchan ahí, creo que hubo un pequeño problema con mi conexión. No, sí se oye bien. Sí, ok, disculpen. Bien, nuevamente, el asalariado frente a las mejores condiciones de vida, es decir, yo un poco más adelante, tras todos los procesos que se estaban dando, ya que esta etapa fue, como lo podemos ver en la imagen, de huelgas, de tipo revoluciones, podríamos decirlo, puesto que se levantaban a reclamar sus derechos, a no una sobreexplotación, que disponían su mano de obra para tener mejores condiciones de vida, menos tiempo de trabajo y mayores condiciones de vida, calidad. Ahora ellos subordinan sus condiciones psicobiológicas a la regularidad del tiempo económico y burocrático, es decir, que ahora ellos podían decidir si realmente les convenía ese trabajo debido al tiempo económico y la remuneración que había. Esto es algo que ya hace un parteaguas entre las diferentes clases o sistemas que se manejaban al capitalismo. Posterior a ello, podemos ver que en el siglo XIX el trabajo vuelve a ser un factor económico en donde la preocupación política con respecto a las condiciones de vida de los trabajadores, que es decir, los asalariados, parece decrecer. No le dan el mismo valor que le dan los mismos trabajadores y solo se centran en los conflictos sociales, que son los problemas que tenían entre ellos, pero no se lo dan principalmente a lo que son los trabajadores, en este caso los asalariados. La siguiente, por favor. Bien, ya para terminar con esta parte y empezar rápido con los modelos de producción y ya hacer como ya lo decía, una semblanza con respecto a estas dos partes, el trabajo en esta etapa se define finalmente como un factor de la producción económica que se adapta a los ciclos económicos, como lo podremos decir, los cambios y en las organizaciones y la tecnología, puesto que el trabajo, como ya lo decía, se adapta, o más bien las adaptaciones son al trabajo por las organizaciones y los cambios tecnológicos, que son las herramientas que se dan con las cuales los trabajos son más sencillos para los trabajadores. Bien, se terceriza el trabajo asalariado gracias a las nuevas tecnologías. Asimismo, el empleo con altos salarios, rutinizado y regulado de la sociedad salarial se sustituye por un creciente taylorismo, ahora subordinado a la economía de las 24 horas con creciente flexibilidad contractual y heterogeneidad salarial. También la mayoría de proletarios del siglo XX, esto ya, como ya lo venía mencionando, desde el final, cuando ya se estaba dando, ahora sí que mejor calidad de vida a estos trabajadores y se estaba imponiendo un nuevo sistema, la mayoría de proletarios del siglo XX con jornada de 8 horas, días de descanso y vacaciones pagadas, es decir, que ahora contaban con servicios ya de salud, guarderías, derecho a jubilación, y esto muchos escritores, como se deja ver al final, lo ponen como no hubiéramos sobrevivido a un solo día de esclavitud o de servidumbre, es decir, que gracias a estos cambios nosotros ahora podemos disponer de esto que se está mencionando más arriba, que es ya derechos y obligaciones, pero donde ya no somos oprimidos en este caso. La siguiente, por favor. Esta imagen nada más la coloco como una pequeña idea que se ponía en un libro el cual leía, donde pues deja ver claramente el esfuerzo que se hacía en este sentido por la sobreexplotación que se daba a los trabajadores, y creo que es muy importante considerar, aunque no voy a ahondar en ello. La siguiente, por favor. Bien, ahora sí ya vamos a entrar en los medios de producción. Los medios de producción que ya venía comentando son muy importantes, viendo que van de la mano con la fuerza del trabajo. El sistema capitalista, lo hemos de mencionar un poco más adelante, fue muy fácil medir en este sistema el valor de las mercancías, ya que la aportación de energía humana a la mercancía era muy evidente. Como ya lo decía, gracias a las herramientas era más fácil hacer el trabajo y menos desgaste. La mayor aportación de energía al producto provenía directamente del trabajo manual humano, aunque ciertamente se seguían esforzando, ya con la maquinaria era más sencillo. Los procesos eran de unos cuantos pasos derivados de que las herramientas eran simples y con pocas materias primas. Y pues como ya sabemos, las materias primas se obtienen de la naturaleza, la cual nosotros tenemos por el trabajo humano, que es la fuerza de trabajo, donde interviene, donde nosotros vamos a conseguir si es talar, pues vamos a hacer la fuerza de trabajo y el trabajo para conseguir la madera o los demás materiales que obtenemos de la naturaleza. Asimismo, el problema se complicaba de la medición del valor en este sistema a medida que los seres humanos iban aportando energía de alta calidad, ya que en esta creatividad inventan máquinas que utilizan nuevas fuentes de energía, las cuales sustituyen al hombre.
y a los animales domésticos, como ya lo venía comentando, donde se incrementa la producción de mercancías y era más eficiencia derivado de que las máquinas hacían esto posible. Mientras que la apropiación de la naturaleza se realiza con energía humana y energía no humana. La energía humana pues es un mismo esfuerzo y la energía no humana es principalmente fósil, como ya lo podemos ver hasta en nuestra actualidad, donde se hace uso del carbón, el petróleo y el gas, donde estas tres cosas son indispensables para cada uno de nuestros hogares, para cada una de las actividades que se hacen rutinariamente. Y lo asombroso de este sistema es que una sola historia de éxito pone en movimiento la energía humana, social en alta calidad, y esto pues, se llama creatividad, que construye el conocimiento y se va innovando constantemente con los conocimientos que tenemos y donde se hace uso de la tecnología, que no es más que el estudio de la técnica para ponerlo por obra, para que nosotros podamos hacer las cosas de una manera más sencilla y asimismo nosotros podamos trabajar con esto sin desgastarnos tanto. La siguiente, por favor. Bien, ahora como ya lo venía mencionando del sistema del sistema capitalista o el capitalismo fue el sistema económico que sustituyó al feudalismo en gran parte del mundo. Como ya lo decíamos, el capitalismo pues, se detuvo. Digo, el feudalismo. Bien, el capitalismo, el trabajo, era una obligación antes del capitalismo que derivaba de vínculos de servidumbre señorial, es decir, que se trabajaba por servidumbre. El capitalismo asimismo surgió para proponer el trabajo a cambio de capital, es decir, que fueran asalariados, que se diera un sueldo en vez de servidumbre, y de ahí su nombre, capitalismo, ¿no? Entonces, es muy importante esta parte porque ahora ya no se estaba trabajando por la servidumbre, que ya lo estábamos viendo, que era pues, la esclavitud, donde en la esclavitud, ya como lo comentaban nuestros compañeros, nada más trabajaban por, ahora sí que su existencia, poder vivir, pero aquí no, sino que ya se estaba remunerando su trabajo con ciertas condiciones que les podían dar mejor calidad a su vida. La siguiente, por favor. Bien, ya para irme un poco más rápido y no detener tanto, ahora sí que las explicaciones de mis compañeros, el capitalismo se identifica de que la manera de sobrevivir es por medio de la cooperación social, esto basado en la división del trabajo para hacerlo más sencillo y del intercambio comercial. Esto es muy importante, como ya lo veníamos en la frase que dejamos en un inicio, donde decía medios de producción, donde el intercambio comercial es de gran importancia, puesto que el hombre siempre ha tendido a hacer intercambios para hacer las cosas un poco más sencillas y no se había dedicado tanto a la producción, aunque en este caso se dedicaron a ambas partes. Y ahora, el liberalismo capitalismo libera al productor para que emprenda de acuerdo a su criterio, protegiendo sus derechos y haciendo justicia. Es decir, que aquel que va a proveer puede hacerlo de acuerdo a su juicio, viendo las necesidades que se presenten en esa sociedad. Y también asimismo el que va a consumir, evaluado de acuerdo a su propio criterio qué alimentos se adquirir y el precio de los mismos. La siguiente, por favor. Bien, ahora tenemos lo que es el mercantilismo, donde el mercantilismo también es un sistema de producción, donde nos habla acerca de las expediciones de los siglos, los cuales, bueno, llegaron al descubrimiento del Nuevo Mundo, donde dieron lugar a una nueva forma de comerciar denominada el mercantilismo, que la maestra ya lo venía comentando hace un momento, donde se daban los metales ahora sí que más preciosos, ¿no? Era como el valor que se le daba en este caso al mercantilismo y por ello su nombre, que alcanzó su máximo desarrollo en Inglaterra y Francia, en estas partes de Europa, y en la que el gobierno ejercía el control de producción y el consumo. Esto asimismo consistió en una serie de medidas que se centraron en tres ámbitos principales: las relaciones entre el poder político y la actividad económica, la intervención del Estado en esta última y el control de la moneda. La siguiente, por favor. Bien, ahora, en este caso es importante destacar que violaba los derechos de algunos. Esto es porque seguían habiendo clases sociales y hasta el momento siguen habiendo clases sociales, no como en la comunidad primitiva, ya que aquí se privilegiaban a aquellos que estaban en los altos cargos, en los puestos políticos, y aquellos que estaban en la clase obrera, pues no se le daba pues la calidad que ellos merecían, ¿no? O se les despreciaba por el simple hecho de, pues, de ser de la clase asalariada. Entonces se les restringía así la libertad de todos a aprender según su mejor juicio, porque también se les daban las mismas libertades a alguien que tenía una buena idea, una innovación, pero que era de la clase pobre, a uno que estaba en un lugar prestigioso. Y esto sin tener como objetivo la creación de riqueza para todos. Aunque la riqueza para todos también es una parte muy importante en este sistema capitalista, porque aquí ya sí se está buscando el acumular riquezas, aquí ya se está buscando el atesorarlas, no como en otros sistemas. Bien, ahora se pretendía tener un control absoluto sobre la economía. Este mercantilismo es lo que pretendía, puesto que se daría mayor riqueza y mayor prosperidad y poder político. Y asimismo se fomentó el crecimiento de la población trabajadora y se dio un mayor apoyo a los trabajadores locales para aumentar la producción y eficiencia. Como ya lo venía comentando, estos van muy de la mano, puesto que la fuerza de trabajo hacía que el mercantilismo
o en este caso el capitalismo, fuera avanzando o fuera mejorando este sistema de producción, se fuera adaptando cada uno a sus necesidades, o asimismo estos eran los que afectaban la fuerza de trabajo, porque los medios de producción se veían alterados tanto por la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo por los sistemas de producción. La siguiente, por favor. Bueno, ¿se me escucha por ahí? Sí, perfecto. Ok. Bueno, para entender todos estos cambios que comentaron mis compañeros anteriormente, también debemos de tomar en cuenta ciertos factores. En este caso vamos a hablar de la superestructura de los siglos XVII y XIX. Y sabemos que de acuerdo al esquema marxista está el jurídico, político y la ideología. Rápidamente, el jurídico político es el conjunto de normas, leyes, instituciones y formas de poder que convergen en un modo de producción según Marx. Entre las más funcionales del siglo XVII tenemos las Enclosure Acts, que servían para permitir la productividad agraria previa mediante el cercamiento de las tierras. Y también es importante mencionar que acompañado a estas Enclosure Acts venían las Navigation Acts, que eran normas que regían el comercio y la navegación de bienes o mercancías, la propiedad intelectual y las patentes industriales. De su lado derecho podemos ver una imagen de cómo consistía estas Enclosure Acts, que eran acercamientos de tierras para explotar precisamente esa zona que se cercaba. En el siglo ya XIX, una de las principales reglas fueron las Corn Laws, las leyes de los cereales. Y bueno, tenemos que en 1810 el economista David Ricardo, uno de los principales mentores o bases de la filosofía de Karl Marx, en su ensayo de la influencia del precio bajo el trigo, pensaba que la apertura del país a las importaciones agrícolas permitiría, en dado caso, reducir los salarios y favorecer la industria. De hecho, se creó un consenso que se llamó la Anti-Corn Laws League y terminó desembocando en una batalla política que finalmente revocó las Corn Laws en 1846. Bueno, las formas de organización política en el siglo XVII, primero me gustaría hacer un pequeño breviario de lo que ocurrió, lo que aconteció. Se dio la Guerra de los 30 años, que fue una guerra de índole político y religiosa que tuvo lugar en Europa Central y de la que participaron principales potencias europeas de la mitad del siglo XVII. Como dice su nombre, se duró 30 años y comenzó en el 1618 y finalizó en 1648. Tras esta guerra, el Sacro Imperio o la Iglesia mantuvo su organización política federal y su monarquía electiva. Se mantuvo el principio reconocido como de quien es la región, es la religión. También esto favoreció la expansión de la industria y el comercio y las actividades financieras que fomentaron la consolidación de la burguesía. Ya para el siglo XIX en Europa se caracterizó por la aparición de la democracia y el fin de las monarquías absolutas. Varias de las principales influencias que tuvo esto fue en el siglo XVIII, tras la culminación de la Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias en Estados Unidos, y la era napoleónica, que ayudaría a expandir las ideas republicanas y liberales. Los políticos de esta época se identificaron con Jean-Paul Marat y Maximilien Robespierre, o igualmente en el Conde de Mirabeau y el Marqués de Lafayette. Bueno, se tuvo un intento de volver a las monarquías, pero esto no provocó más que el desarrollo de las ideologías sociales y el movimiento obrero, que culminaría con el triunfo de la Revolución Rusa, pero eso ya sería hasta el siglo XX, perdón. La ideología, rápidamente igual, es un conjunto de educación, religión, mitos, y filosofía y ciencia que se tenía en la época, de acuerdo igual al esquema marxista. En el siglo XVII, a pesar de que ya había grandes pensadores que se preocupaban por el devenir económico, lo cierto es que la educación se escapaba de muchos de sus escritos. Nosotros nos preguntaremos por qué.
Bueno, la ausencia de complejidad de todavía los procesos de producción en estos siglos y que precedían precisamente a la máquina de vapor, admitían como fuerza de trabajo a la población analfabeta, es decir, no se preocupaban porque fueran de verdad preparados, pero pues sí les daban un pequeño curso de inducción o preparación para ejercer sus sencillas labores. Posteriormente, en el siglo XIX ya se comenzó a preocupar por el tema de la educación y se organizaron los sistemas nacionales de escolarización en los principales países europeos y de igual manera en los países más desarrollados de otros continentes como lo eran Argentina, Uruguay y Japón. Los planes de estudio también se diseñaron para una base mantener el orden en la enseñanza de cada disciplina. Los principales convergentes o figuras de la educación en este siglo fueron Pestalozzi, que fue uno de los más grandes pedagogos, y también Herbart. El clero, por lo generalmente en el siglo XVI y XVII, estaban vinculadas las mentes más ilustradas. Y bueno, como nos han comentado los compañeros anteriores, los pensadores, si se oponían a la ideología de la iglesia, pues atentaban contra el propio sistema, porque recordemos que tenían ya todavía una monarquía establecida por el clero y pues desembocaba en la muerte, así que no había mucho de dónde escoger. La indiferencia religiosa aumentó en el siglo XIX tras la llegada de los ilustradores que se dieron en Francia, como es John Locke y, y bueno, también hubo una gran indiferencia. Las confesiones religiosas, como hoy en día, mantuvieron su peso en el mundo rural. Bueno, esto como le comento, también es algo que sobrevive hasta el día de hoy. Por lo general, las comunidades rurales son las que están más apegadas a la religión y se mantiene como desde ese entonces. La filosofía en el siglo XVII y XVIII tuvo principalmente dos movimientos: los racionalistas, que dominaban en Alemania y Francia y que argumentaban que todo el conocimiento empezaba de las ideas de la mente. Aquí tenemos como ilustración a René Descartes y a Gottfried Leibniz, que fueron dos de sus principales exponentes. Y como respuesta se dio el empirismo, que defendió el conocimiento que empieza por la experiencia que nosotros sentimos y que recibimos a través de los mismos. Y abajo tenemos a John Locke y a George Berkeley como sus principales figuras. Ya en el siglo XIX se caracterizó por una reacción a la filosofía de Immanuel Kant, que recordemos que requiere que para que una acción sea permisible debe ser posible aplicarla a todas las personas y sin resultar contradictoria. Primero, la respuesta se dio con el idealismo alemán, que principalmente fueron Fichte y Hegel, pero siguió con una cantidad de otros movimientos. También, de la misma manera, Arthur Schopenhauer llevó el idealismo a la conclusión de que el mundo no era más que un inútil juego de imágenes y defendió también el ateísmo y el pesimismo. Nietzsche consideró que no llevaba al pesimismo, pero sí a la posibilidad de un nuevo tipo de libertad y, como sabemos en sus libros, proclamó la muerte de Dios y junto a Kierkegaard tuvieron la idea de establecer la filosofía existencialista. Y ya finalmente Augusto Comte dio el término de positivismo y popularizó la escuela que lleva ese mismo nombre. Algo que me pareció muy importante destacar es el avance de la ciencia en estos dos siglos, principalmente en el XVII y en el XIX, ya que el siglo XVII como tal se le conoce como la era de la revolución científica, que es quizás el cambio más importante que se ha dado, obviamente relativamente en los ámbitos de ciencia. Primero con la figura de Galileo Galilei, que sintetizó varios de los conocimientos que se tenían antiguamente y acuñó varias ideas sobre el estudio de los astros, y precisamente esto ayudó al crecimiento de Isaac Newton, que también es uno de los más famosos.
que él creía que él estaba parado sobre hombros de gigantes y por eso podía ver lejos. Bueno, no, principalmente sabemos que Newton se destaca por la invención del cálculo, la separación de la luz del arco iris y las principales leyes de la mecánica clásica. De igual manera, el mecanicismo fue aplicado a la medicina por Giovanni Alfonso Borelli, que lo tenemos ahí abajo. William Crum discutió cómo se estaban estructurando los músculos y cómo se daban las contracciones musculares. Y finalmente, la fisiología, que en ese entonces fue una de las ciencias que apenas iban haciendo, se fundamentó en la figura de este William Harvey, que lo tenemos abajo a la derecha. Y bueno, todo esto no se quedó ahí, también se continuó en el siglo XIX, que se conoce como el siglo de la revolución biológica, ya que pues vio nacer la medicina experimental de Claude Bernard, la teoría de célula-célula de Rudolf Virchow, una de las más famosas, que es la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin, y la genética de Gregor Mendel. Esto me pareció muy interesante, ya que encontré que la esperanza de vida al inicio del siglo XIX era de 30 a 40 años y ya para principios del siglo XX aumentó de 50 a 60 años, es decir, hubo un crecimiento abismal, o bueno, por lo menos no se tiene registro de otro avance en cuanto a la esperanza de vida de esta índole. Y ya como último ámbito tenemos el arte. El arte barroco nació en Roma más o menos en el año de 1600. Principalmente rechaza la razón y el equilibrio, busca lo irracional, lo fantástico y el exceso. Se representa la realidad exagerando lo que es imperfecto. La finalidad de esto es impresionar y conmover, por lo que tiende a la teatralidad, como podemos ver en esta obra que hay aquí, que de hecho tiene a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, podemos ver todos los adornos que tiene y bueno, sus principales aportadores fueron Bernini, Maderno y quizás uno de los más famosos, Pedro Pablo Rubens. Ya para el siglo XIX se encuentra el romanticismo, que surge como tal, como una reacción en contra de los esquemas rígidos del clasicismo que se dio en el siglo XVIII y recibe un enorme influjo del arte gótico. Como podemos ver del lado derecho, se buscaba la apreciación del yo mismo. En el cuadro de arriba tenemos el beso de Francesco Hayer. Y bueno, se mantuvo esto durante la primera parte del siglo XIX. Posteriormente, como respuesta precisamente al romanticismo, se desarrolla el realismo, que ya se da en los años finales, en la segunda parte del siglo XIX, y pues va en contra del antimentalismo que se proponía en el romanticismo y se caracteriza, por representar las cosas como son en realidad. Ya en este último movimiento se descubre la fotografía y la cinematografía como parámetros para identificar lo real. Surge como tal en Francia y se difunde por el resto de Europa. Aquí tenemos una de sus obras más importantes, que fue realizada por Gustave Courbet, que se llama Four Ladies in the Hill. Y también ya recibe la ayuda de personajes como Honor Daumier y J.F. Millet. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Ok, bien. Un poquito largo, pero también hay aviso de micrófono. Apaguen sus micros. Ok, gracias. Sigue un micrófono abierto. Ricardo, su micrófono. Gracias. Bueno, ¿ya me escuchan bien? Ok, ya está. Bien, entonces, bueno, aquí un poquito largo, de repente fueron y vinieron, abordaron desde los siglos XIV y XV este otro equipo, algunos aspectos que se refieren a la superestructura.
Entonces fueron y vinieron en cuanto a la parte de la infraestructura y superestructura también, o sea, casi abordaron también algunos aspectos de la fase 1. Ok, muy bien. Sale, vamos viendo así como conclusiones para ir más o menos retomando. Juan Manuel, ¿usted qué descubre, qué concluye en esta fase del capitalismo llamada industrial? Sí, profesora, de hecho, en esta parte es, bueno, está más relacionado o importa más el hecho de el uso de las personas como tal, la mano de obra, con los materiales, con las máquinas, con esta nueva, precisamente, esta nueva etapa. De igual forma, aplicando las relaciones que hay entre los trabajos, como tal, lo que es la jerarquía. Ok, bien, gracias. Cambia la forma de producir, ¿no? Y por tanto cambian incluso algunos instrumentos de trabajo porque vienen los inventos, ¿no? Los descubrimientos y entonces la relación entre o el vínculo entre las herramientas de trabajo y fuerza de trabajo, no mano de obra, estamos en teoría marxista, hace que cambien la forma de producir los bienes y servicios como tal, ¿vale? Y por tanto las relaciones sociales de producción van cambiando. Ok. Ricardo Alexis, ¿usted qué descubrió? Sí, yo también cuando estaba realizando las investigaciones y bueno, ahorita que las estaba exponiendo y leyendo, me di cuenta de que prácticamente en el aspecto de la superestructura y propiamente en los medios de producción, resurge como una respuesta inmediata al concepto que se tenía anteriormente, por ejemplo, eh, con la llegada de los ilustradores, pues eh, la gente cambia su modo de pensar, igual hacen revoluciones, sacan sus propias conclusiones y bueno, sin duda fue un avance muy importante para la sociedad y que pues desembocó en grandes cambios de sus pensamientos, como la liberación del clero y el establecimiento de una democracia, quitando ya por fin las monarquías. Ok, bien, perfecto. Hay toda una transformaciones también, no solo a nivel económico, sino también a nivel de ideología, de transformación, de pensamientos. Las revoluciones industrial francesa vienen a aportar todo ese cambio de ideas, de paradigmas, ¿no? La humanidad estaba conociendo una nueva fase, ¿no? El capitalismo estaba llegando en un apogeo como tal. Ok, vamos viendo. Y brevemente, Aarón, ¿cuál sería su conclusión o su descubrimiento? Sí, maestra. Bueno, yo ahorita ya, aparte de lo que dijeron mis compañeros, sería abordar lo de el trabajo. Pues el trabajo cambió mucho, aunque ya no era una explotación como era la esclavitud, pues seguía siendo una sobreexplotación donde le exigen demasiado a los trabajadores. Hubo un cambio en la jerarquía, esto también conllevó cambios en lo que eran los métodos de producción y asimismo pues trajo un gran cambio en toda esta parte de las invenciones y de la creatividad, donde ya también se trajeron nuevas herramientas y cambios en los mecanismos más bien de trabajo, donde ahora ya las actividades que antes se hacían con una fuerza bruta inmensa o con una cantidad grandísima de trabajadores, pues ahora ya se hizo con unas cuantas piezas de herramientas y con una pequeña parte de trabajo por parte de los hombres. Ok, bien, gracias. Y si se dan cuenta, muchachos, en esta parte también aquí tenemos los antecedentes, ¿no? También de lo que va a ser el sindicalismo, esta parte de los derechos de los trabajadores, los derechos de asociación, los derechos justamente de la asociación que se deriva a los sindicatos, la defensa de ciertos intereses de clase trabajadora. Sí es cierto que ya se les considera un salario, trabajan en las grandes fábricas, en los grandes talleres, pero a lo mejor habría que pensar si realmente desaparecieron las formas de esclavitud. Antes se les daba, por ahí alguien dijo, en la esclavitud algo para medio sobrevivir. Ahora pareciera que el salario también sería como para medio sobrevivir, ¿no? Solo que ya ahora el patrón o el dueño de los medios de producción ya no le acerca esa comida, ¿no? Si trabajas y vendes tu fuerza de trabajo, a cambio tendrás una paga. ¿Sale?
Bien, lo vamos a retomar en la siguiente sesión, por favor. Tenemos entonces, ahorita vamos a hacer aquí un corte para que recapitulemos todo el capitalismo. En la siguiente sesión nos falta una fase 3. Solo como duda, ¿ya está integrado el grupo de capitalismo fase 3? ¿Siglo Sí, XX? ¿Ya? Ok. sí, sí. Voy a hacer los otros Sí. equipos. Muy bien, gracias. Vamos dejando de compartir pantalla y levantan la manita los siguientes personas. Martínez González Nayeli. Ok. Le toca, ahorita hacemos el equipo. Juan Manuel Medina, levante manita. Ok. Y el último integrante, Leonardo Millares Espinosa. Leonardo, ¿no está? Creo que no está. Ok. Lo saltamos. Ok. Uf. ¿Saben algo de Leonardo? No, maestra. Ok. No, lo saltamos. Inaro José Gabriel, por favor. Levante manita. Ups, bien, les tocaría el tema de socialismo, por favor. ¿Ya está? Ok. Bien, vámonos con el siguiente equipo, por favor. Muy amable, bajen sus manitas. Su manita, Juan Manuel. Gracias. Ok, levante manita entonces Diana Laura Ruiz. Quiroz Esparza Jessica Selene. Y Peña Michelle. Les toca comunismo. ¿Vale? Primero el equipo de socialismo y luego comunismo. Ok, bajen su manita, Diana Laura. Y el último equipo rapidísimo, siguiente, el último equipo de hoy. Daniel Andrés Ruiz, Jorge Alejandro Santillán y Ramírez Rodrigo. Perdón, Serrano Ramírez Rodrigo. Ahí está. Bien, les tocaría cuarta revolución industrial. Ok, ya está. Bajen su manita. Ok. Bueno, nos conectamos el viernes, por favor. ¿Sale? Por favor, para tomar el tema de fase 3 del capitalismo, por favor. ¿Vale? Daniel, baje su manita. Ok, ¿tienen dudas? ¿Aarón? Sí, maestra, subimos el archivo de PowerPoint ahí en la Teams. tarea de modos de producción. Sí, en la es la única actividad que está publicada. Sí, ahí por favor cada uno, yo con uno que revise, coloco calificaciones. ¿Sale? Ah, ok. Sí, maestra, gracias. Ok, bien, bajemos, ya está Aarón, baje manita. Fernanda Jiménez, adelante, ¿cuál es la duda? Profesora, yo intenté abrir la tarea, pero me aparece de que no me han agregado a la tarea y no puedo subir la presentación. No la han agregado. ¿Cuándo usted fue la última que se dio de alta, verdad? Sí, es que no podía por el link y un compañero me agregó. ¿Cómo que el compañero la agregó? Ajá, bueno, le di mi nombre y creo que ya pudo agregarme. No, Y la creo agregué que... yo. Él me mandó a Ah, mí. ajá. Sí, Y... déjame configurar porque una vez que publiqué la tarea, los que no están, no les aparece. Entonces, voy a mover la configuración a ver si le sí. aparece. Ok, ¿Sale? gracias. Sí, por favor, porque sí, una vez que se publica una actividad, no, a los que se van integrando, no le di la configuración que les apareciera, o sea, no les va a aparecer. Lo checo y las configuro, ¿vale? Sí, gracias. No de qué. Juan Manuel, ¿cuál es la duda? Sí, profesora, los de socialismo también expondríamos el viernes.
A ver, no, déjame ver. El viernes, por favor, capitalismo fase 3. No, yo creo que socialismo nos vamos para el próximo viernes, miércoles, todos los otros equipos. Ok. Socialismo, comunismo y cuarta revolución, porque vamos a repasar esto del capitalismo como tal y vamos viendo si agregamos un tema nuevo también para que no se vaya haciendo esto de repente pesado, ¿vale? Ok, profesora, gracias. Sí, con otras actividades. Ok, sale pues muchachos, muchas gracias a todos. Nos vemos entonces el día viernes para recapitular, por favor, ir armando, cerrar lo de capitalismo. Muchas gracias a todos. Cuídense, buen día. Hasta luego, profesora. Que Igual, tenga un profe, bonito día. hasta luego, profesora. Buenos días. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora, hasta luego. Bye bye.